Y agarren. Todos van a agarrar eso. Ah, muy bien. A ver, venga. Se acerca. Unamos un poco más acá. ¿Tiene que más tenso o...? No, que se distribuyan mejor ahí, están medio pegados, ¿o no? Sí. Bueno, todos tenemos la soga. Lo que vamos a hacer es sentarnos. Ay, no. Mantengo los pies acá adelante. Lo que tenemos que hacer es volver a pararnos. Y no podemos saltar la soga. Bueno. Y no podemos tocar el piso con nuestras manos, porque no podemos saltar la soga. Sí, entonces, ¿cómo creen que podríamos lograr? Coordinemos para hacer contrapeso. ¿Así? ¿Así? No, como poniendo Para mí, No, pero si estamos puestos de tira para los lados, se vamos a levantar. A ver, prueba. Si todos tiramos, sí, así como estamos, ponemos los pies hacia atrás y tiramos a la vez, podemos. Claro. Bueno, pero ahí cuente. Pero entonces Sí, sí, sí. a la cuenta de todos puntos. A la cuenta. Bueno. No nos levantemos de una, porque capaz que es mucho, pero bueno, que dice que está bueno, primero ponemos los pies y después lo levantamos todos juntos. Pero ¿Nos animamos? Claro, sí. Ok. Ponen todos los pies. Me levanto y mira. Tenemos que hacer todo juntos. No, chicos, esperen. Cuenten despacio. Fue 1, 2, 3, yo no tuviese ni tiempo, Javi. Con un poco más. Pongan los pies en posición. Los pies acá todos. Haga un conteo de posición y Lo un conteo de pueden levantar. No, porque no sé si te es más Mira, Es que los también pies así acá no. Va, no sé cómo. Claro, es difícil levantarse así. No, para mí es fácil. No, es más difícil. Te voy a responder como te respondí una vez un rato. Es subjetivo. Probalo. De la otra manera de ¿Cómo podemos mejorar entonces? Nosotros Contar un poco más Que lento. Javi no puede. ¿Vale? me gustaría probar Contar que más los dos lento hagamos y la para misma. mí hacer primero posición y después contar el. ¿Cuál es la el posición? levantar. Posición inicial. Bueno, posición. Segunda en la posición. Bueno, vamos, Bueno. como en danza. Dale. ¿Quién quiere contar? Bueno. No, pará. Para ¿quién quiere Que sea contar? uno, solo dos, cuenta. Acá la niña quiere contar porque está Ok. emocionada. Paren, Bueno. paren. En el 2, ponemos las piernas así. Y en el 3. No, no. No, que es muy peligroso. No, yo diría que hagamos. Dos contemos. No, posición, vamos a la posición y después en el conteo al 3 Claro. nos levantamos. En posición. Entonces, en el 3 cambiamos de posición. No, Una no, vez. no. No, primero En posición, hangar. Hangar. Hangar, dale. Me tardé un poco, pero bueno. Bueno, Posición. ¿quién va? Dale. Vale. Y cuenta ella. Pero aclaren la situación porque no está aclarada, no va a salir. Posición Miren, primero. Posición, se pone en posición para y el levantar. conteo final es para levantarse. Sí. Ok, listo. Perfecto. Bueno, atente el piojo. Posición. 1, 2, 3. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del curso inicial online que se llama Ciclo de Programa y Evaluación de la Progresión Personal. En esta sesión veremos dos conceptos muy importantes dentro de la metodología Scout, dentro del método Scout, que son el ciclo de programa y la progresión personal. Durante esta sesión veremos qué es y cómo se define el ciclo de programa, cuáles son sus características más importantes y además veremos cómo el ciclo de programa se vincula con la progresión personal y cómo podemos ir evaluando y viendo la progresión personal en el ciclo de programa. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el ciclo de programa? Ya, el ciclo de programa es un proceso durante el cual se articula un conjunto de actividades para un periodo determinado, al mismo tiempo que se analiza la forma en que se aplica el método Scout y se observa, acompaña y reconoce el desarrollo personal de niños, niñas y jóvenes dentro del movimiento Guía y Scout. El ciclo de programa es un proceso y al mismo tiempo es una herramienta. ¿Por qué podemos decir que el ciclo de programa es una herramienta? Porque es una forma de organizar las actividades dentro del programa de los niños y las niñas y jóvenes de un tiempo determinado.
Por lo tanto, además de ser un proceso, algo que se vive, que se vivencia, que tiene etapas y que va pasando de una u otra, en la que la anterior tiene que suceder para que suceda el siguiente, también es una herramienta que nos sirve como adultos y adultas animadores y animadoras del movimiento de Yay Scout para trabajar con los niños, niñas y jóvenes. También es la forma en la que nosotros podemos ir observando el desarrollo personal de los niños y las niñas y los jóvenes, también conocido como progresión personal. ¿Por qué podemos observarlo? Porque en el ciclo de programa es donde nosotros tenemos instancias y tenemos espacios en donde podemos observar y evaluar, tanto con los mismos niños y niñas y jóvenes, como con sus pares y las personas que están participando dentro de la progresión personal de estos niños, niñas y jóvenes. El ciclo de programa tiene podemos hacer como un símil con lo que es el clima educativo, para entenderlo mejor. Por ejemplo, si el clima educativo es el resultado de todo lo que pasa en la unidad, recordando que el clima educativo es como lo que sucede cuando estos 6 elementos importantes del método, no los únicos, sino que los más relevantes, suceden al mismo tiempo, se da una educabilidad inevitable. Es decir, las personas aprenden lo que tienen que aprender, se aprende sí o sí con el clima educativo. Y el ciclo de programa es cómo se organiza todo lo que pasa en la unidad. Es decir, donde podemos observar y ver qué se practica y qué se hace con las actividades mismas de los niños, las niñas y los jóvenes, es utilizando el ciclo de programa. Como su nombre lo dice, es un ciclo, por lo tanto tiene pasos, como lo decíamos en la definición anterior, es un proceso, por lo tanto tiene pasos a seguir, que si uno los va siguiendo y los va viviendo en la unidad, podemos tener un ciclo de programa que se va dando por sí solo y que no es tampoco tan simple y fácil de aplicar, sino que eso lo vamos viendo y lo vamos observando y lo vamos haciendo con los mismos niños, niñas y jóvenes dentro de cada unidad, quienes son los que tienen que aprender competencias, habilidades, etcétera, que van aportando a que el ciclo de programa se vaya haciendo de mejor manera y se vaya tomando en sus manos de acuerdo a la unidad, a la rama en la que están viviendo. Aquí podemos ver 3 conceptos súper importantes que están dentro de la definición de lo que es el ciclo de programa, o que lo podemos desprender de acuerdo a lo que vamos observando y lo que se va haciendo dentro del ciclo de programa. En primer lugar, el ciclo de programa tiene una planificación participativa. ¿Por qué es tan importante y relevante estos 2 conceptos? Primero, porque el método Scout o el método guía Scout dentro del movimiento ofrece un programa de actividades participativo de los niños y las niñas. Esto quiere decir que si bien cuando son más pequeños en las unidades como la bandada y la manada, el programa no depende 100% de su participación porque están los adultos animadores y las adultas animadoras ayudando a la planificación y a ir articulando las actividades que se realizan, se propende que los niños y las niñas tengan una participación desde el principio. Es decir, mientras vamos aumentando de edad, mientras los niños y las niñas se van desarrollando y van pasando por las diferentes unidades, ya sea desde la bandada a la manada, pasan a la tropa y la compañía, luego a la avanzada y finalmente al clan, la participación va aumentando su porcentaje, llegando al clan en donde la participación es casi de ellos y ellas totalmente. Es decir, ellos son y ellas son quienes escogen las actividades en un 100%, las articulan, las organizan, cuando ya han llegado a un nivel de adquisición de competencias y habilidades que han aprendido durante todo su proceso, tanto en el movimiento como en la vida en general, van organizando, participando y planificando sus propios ciclos de programa. En los ciclos de programa se articula el programa. Como vimos antes en la sesión anterior, el programa son las actividades que los niños y las niñas crean, que los niños y las niñas necesitan y que los dirigentes y las guiadoras también colaboran y ayudan en crear. El ciclo de programa articula, organiza todas estas actividades para que todos y todas los niños y las niñas lo hagan en un periodo determinado de tiempo, de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, a lo que estén viviendo en ese momento
los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes de esa unidad en un momento determinado. Como tercera característica podemos decir que los ciclos de programas tienen una duración variable. ¿Por qué tienen una duración variable? Por dos cosas principalmente. Una, por la edad que tienen los niños, las niñas y los jóvenes y las jóvenes de la unidad en la que están participando. Dado que mientras más pequeños y más pequeñas sean los niños en edad, ellos tienen un interés y una motivación mucho más fugaz. Digamos que cuesta mucho más mantenerla en algo determinado. Los niños y las niñas más pequeñas y más pequeños no están concentrados ni atentos a un solo objetivo durante un tanto periodo determinado de tiempo. Por lo tanto, sus ciclos de programa van a ser más cortos de duración. Y a lo que tenemos que propender y a lo que tenemos que pensar es que mientras vamos avanzando en las unidades, esta duración va siendo cada vez más larga. Así cuando estamos en la compañía y en la tropa, la duración puede ser de 3-4 meses, en la avanzada puede ser de 4 a 6 meses y en el clan pueden ser de 6 meses a un año incluso. Pero también el segundo factor importante dentro de la duración de un ciclo de programa depende del objetivo que tengan los niños, las niñas, las y los jóvenes para este ciclo de programa. Puede ser, por ejemplo, que en un clan, en donde se espera que un ciclo de programa dure 6 meses, porque logran mantener una atención determinada durante 6 meses con un objetivo en común, bajo un proyecto colectivo y bajo la vivencia de sus proyectos individuales y personales. También puede ser que tengan un ciclo de programa, más acotado, porque si tienen un objetivo específico con un proyecto más centrado que se puede desarrollar en menos meses, se puede hacer. Puede durar 4 meses un ciclo de programa de un clan. Todo va a depender del contexto y de los chicos y chicas que estén participando en ese momento. Igual puede ser que un ciclo de programa, por ejemplo, de una tropa y una compañía, dure 6 meses, aunque lo que se suele pensar como ejemplo más cotidiano y más común es que sus ciclos de programa duren de entre 3 y 4 meses, pero pueden durar más. No hay una ley estática que te diga cuánto debe durar, pero sí tenemos que tener en cuenta estas dos cosas que dije anteriormente. La edad de los niños y niñas que están viviendo este ciclo de programa y sus objetivos e intereses claros hacia dónde apuntan. Bueno, para continuar viene una actividad la cual está en un link en la plataforma de Classroom. Por favor, no sigan viendo el video que continúa, ni tampoco miren el documento que se adjunta como apoyo. ¿Ya? Eso. Nos vemos en el siguiente video. Si se dieron cuenta, claramente si ya la realizaron, la actividad apuntaba a que ustedes intentaran ordenar o más o menos identificar cuáles eran las partes o las etapas del ciclo de programa. Y lo vamos a ver a continuación. El ciclo de programa tiene parte o inicia con, digamos, con una etapa 0, que al mismo tiempo es nuestra etapa 4. ¿Por qué es 0 y 4 al mismo tiempo? Porque es un ciclo. Por lo tanto, empieza y termina más o menos en la misma parte. Porque para hacer un ciclo necesitamos nutrirnos siempre de algo que ocurre antes. Incluso cuando hacemos por primera vez el ciclo de programa, siempre tenemos que hacer algo que es como lo principal. En este caso, lo que tenemos que hacer siempre es un diagnóstico de la unidad y sus equipos. ¿A qué se refiere con la unidad y sus equipos? Se refiere a que tenemos que mirar y ver qué niños, qué niñas y qué jóvenes son los que tenemos en este momento. ¿Cuántos son? ¿Cómo están divididos? ¿Hace cuánto se conocen? Si saben o no saben qué es el movimiento de Scout, en qué parte están, si conocen o no conocen su unidad, cuál es el objetivo de estar en esa unidad, etc. Las preguntas que nos hagamos los dirigentes y las guiadoras de esta unidad que tenemos. Tenemos que evaluar y diagnosticar también qué equipo tenemos para trabajar. Si tenemos la guiadora y los dirigentes suficientes para las ideas que se nos están presentando o que tenemos para este ciclo de programa con estas necesidades que los niños y las niñas nos están manifestando. Entonces lo primero que hacemos es una fijación del énfasis y una preselección de actividades.
De acuerdo a la rama con la que estemos trabajando, o la unidad específicamente, esta fijación del énfasis y la preselección de actividades va a depender en mayor o menor medida de los niños y las niñas o los y las jóvenes con las que estemos trabajando, ya que mientras más pequeños de edad sean, la preselección de actividades y el énfasis lo van a hacer los adultos y las adultas, pero mientras más grandes sean, lo hacen los mismos niños y niñas o los mismos jóvenes. Luego de esta preselección de actividades y de fijación de un énfasis, viene la propuesta y la selección de las actividades y los proyectos. ¿Qué son las actividades y los proyectos? Bueno, son ¿qué es una actividad y qué es un proyecto en realidad? Eso es, porque se ocupa los dos términos, porque las actividades son, digamos, más pequeñas, son cosas puntuales que se hacen comúnmente durante un día como máximo o durante unas horas o incluso minutos. En cambio, los proyectos son un conjunto de actividades que se hacen más a largo plazo y se hacen en común. Todas las unidades pueden tener proyectos, sean mayores, esas sean como de larga data o de pequeña data, en largo en el tiempo o de corto tiempo. Ya no es que solamente la unidad avanzada o la unidad clan sean las que pueden hacer proyectos. Los proyectos de hecho se pueden empezar a hacer y a pensar desde que son mucho más chicos y chicas los niños y las niñas. Entonces se proponen las actividades, cada unidad, cada rama tiene sus propios espacios donde los niños y las niñas conversan acerca de qué es lo que quieren hacer y cómo proponerlo. Son diferentes instancias. Se llama en algunos consejos de patrulla, consejos de unidad, en donde la información va subiendo, llevada por sus lideresas, hacia las instancias donde vamos organizando y seleccionando las actividades. Entonces lo primero que hacemos es proponer qué queremos hacer y seleccionamos qué queremos hacer. ¿Por qué seleccionamos? Porque los niños y las niñas y los y las jóvenes tienen muchas ideas, pero de acuerdo al énfasis que tengamos en este ciclo, son las actividades que vamos a escoger. Porque quizás tenemos un énfasis específico en esta, donde necesitamos, por ejemplo, trabajar mucho más en la corporabilidad de los niños y las niñas. Es decir, que aprendan a hacer ejercicio, a comer saludable, a lavarse los dientes, a ser higiénico, etcétera, etcétera. O quizás podemos tener otro énfasis en donde ellos tengan que aprender, por ejemplo, acerca de relaciones sociales y cómo resolver problemas y conflictos, porque es una necesidad que se ve que no saben hacer, por ejemplo. Luego tenemos la segunda etapa, que es la organización, el diseño y la preparación de las actividades y proyectos. Claro, ya propusimos, ya seleccionamos cuáles eran las actividades que iban a ayudarnos a cumplir un énfasis en específico. Actividades que iban a llevarnos a basarnos en un énfasis específico, porque lo que se cumple es un objetivo. Y tenemos la organización, es decir, las ponemos en un calendario, decimos cuándo las vamos a realizar, qué actividades vamos a poner primero, cuáles van a poner después, quiénes son los que se van a hacer cargo de estas actividades, etcétera. Las diseñamos y las preparamos. Es decir, vemos cuántos materiales vamos a necesitar, qué materiales, cómo los vamos a conseguir, de dónde los vamos a sacar, cuáles son, por ejemplo, no sé, si en caso que sea una salida, quién los va a acompañar, cuáles son los documentos que hay que tener, quién va a llevar el botiquín, quién nos falta el botiquín, revisarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las actividades. Entonces vamos generando un calendario y vamos diciendo quiénes están a cargo, tanto en el equipo de guiadoras y dirigentes, quienes se van a hacer cargo de ciertas cosas, y quiénes van a ser los líderes y encargados y encargadas de cada actividad dentro de la misma unidad, de los niños y las niñas. Recordemos que las actividades son de ellos, salen de ellos y ellas son los que las realizan. Posteriormente tenemos un desarrollo. Evidentemente, se hacen las actividades, se hacen los proyectos que los mismos niños, niñas y jóvenes escogieron y luego se evalúan. Esta tercera parte es muy, muy importante porque es una evaluación que se da específicamente en esta parte, porque evaluamos todo el ciclo de programa y también aprovechamos de evaluar la progresión personal.
A pesar de que durante todo el ciclo de programa los dirigentes y las guiadoras que acompañan a un equipo específico de niños, niñas o jóvenes tienen que evaluar constantemente, es cuando estamos en la evaluación de todas las actividades y los proyectos, donde también evaluamos con preguntas puntuales probablemente o con observando evaluaciones de en sus mismos equipos. Vamos observando cómo ellos avanzan en la progresión personal. Y luego llegamos a las conclusiones de esta evaluación de la progresión personal, es decir, ¿avanzó o no avanzó en los objetivos que ellos y ellas se propusieron al inicio de este ciclo de programa? ¿Ya? Cuando fijamos un énfasis dentro de lo que necesitamos para la unidad, en la etapa 0, digamos, no lo sacamos del aire. Se saca de la evaluación de la progresión personal de los mismos niños, niñas y jóvenes. Porque cuando uno evalúa su progresión y sabe hacia dónde va, es donde surgen las ideas que queremos realizar para poder avanzar. Entonces, cuando concluimos toda esta etapa del ciclo de programa, es un momento muy específico y hay que aprovecharlo para poder evaluar cómo estuvo mi participación durante todo este ciclo de programa, qué hice, cómo avancé mi progresión personal y fija objetivos nuevos con los niños, las niñas y los jóvenes para el próximo ciclo. Y aquí es donde viene la entrega de reconocimiento. Cuando entrego reconocimientos, no significa necesariamente que entregamos una insignia de progresión personal, sino que puede ser cualquier tipo de reconocimiento, ya sea un reconocimiento público ante toda la unidad o ante el grupo, en donde entregamos algún tipo de regalo o en donde decimos a través de unas palabras, reconocemos que el niño, la niña y la joven o el joven progresaron. ¿Ya? No significa que cada vez que pasemos un ciclo de programa haya que entregar insignias de progresión, porque las insignias de progresión personal son insignias que nos dan información. Es decir, para el adulto o la adulta que mira a un niño o una niña, puede saber más o menos en qué etapa de su desarrollo va al observar las insignias que tiene cosidas en su camisa. ¿Ya? Pero no significa que cada vez que terminemos un ciclo de programa tengamos que entregar este tipo de reconocimiento, que es uno de los tantos que existen como opciones al terminar la progresión personal. Vamos a terminar este video acá, pero el próximo video que vamos a ver, que es la tercera parte de esta sesión, vamos a hablar específicamente de qué es la progresión personal y cómo debemos trabajarla en las unidades. Nos vemos. En la progresión personal nos toca ver en esta tercera parte el concepto de progresión personal. La progresión personal es la secuencia progresiva de experiencias vividas a través de muchas actividades, en el equipo y en la unidad, o fuera de ellos, la que va generando cambios en el comportamiento. ¿Ya? Esta es la definición de la progresión personal, la cual tiene relación con el ciclo de programa porque es en el ciclo de programa en donde podemos evaluarla, en donde se observa. ¿Por qué es en el ciclo de programa donde la observamos? Porque, como dice acá, son experiencias vividas que se dan en las actividades, en el equipo y en la unidad. Las actividades son el programa, el ciclo de programa, la forma en la que organizamos las actividades. Pero la progresión personal, como dice acá, también se puede dar fuera de la vivencia, como en la patrulla, en la seisena, en la colonia y en las diferentes unidades. También se da fuera de ellos, porque los niños, las niñas, los y las jóvenes progresan también en su vida cotidiana sin necesariamente estar vinculada con las actividades Scout. Entonces, dentro del ciclo de programa hacemos un seguimiento de la progresión personal, ¿cierto? El seguimiento de la progresión personal tiene características también se hace de una forma. En primer lugar, quien se encarga de hacer el seguimiento de la progresión personal es el adulto o la adulta animadora que acompaña a un equipo de niños, niñas o jóvenes. Ya se supone que dentro de la organización que nosotros tenemos dentro del grupo, que lo van a ver más adelante en la sesión de grupo, hay una cantidad mínima de adultos o adultas que tienen que trabajar con cada una de las unidades.
¿Por qué existe esta cantidad mínima? Porque cada adulto o adulta tiene que hacerse cargo de la observación constante de los niños y las niñas o jóvenes con los que trabaja. Por ejemplo, si yo soy guiadora de una compañía, tengo que tener a mi cargo una patrulla, que es la patrulla que yo acompaño durante todo su proceso. Es decir, yo soy la guiadora que las va a acompañar si es que tienen una actividad fuera, por ejemplo, de nuestro lugar en donde nosotros hacemos scout. Soy la guiadora que las va a acompañar en sus consejos de patrulla. Soy la guiadora a la que ellas van a recurrir cuando tengan alguna duda, etcétera. Y por sobre todo soy la guiadora que las va a mantener en constante observación y la que las va a ayudar a generar, a escribir sus objetivos personales, a trabajar con su cartilla de progresión personal. Y ahí este trabajo tiene que ser un trabajo como constante y a mediano plazo. No es que las guiadoras se tengan que traspasar de patrulla a patrulla o de equipo en equipo a cada rato, sino que la idea es que sea un acompañamiento fluido y de larga data, es decir, un constante en el tiempo. Otra característica es que la evaluación es flexible. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que esta evaluación es flexible? Es que no hay una evaluación rígida en donde yo tenga que seguir como un patrón o una lista de cotejo. Ya recordemos que los objetivos de progresión personal, los objetivos de desarrollo, que finalmente los niños, las niñas o los jóvenes van a hacer o efectuar son los que ellos se propongan. Para eso existen, por ejemplo, cartillas de progresión que son de ayuda, trabajo para seguir la progresión personal, que son una guía para los niños y las niñas, pero ellos y ellas pueden proponer lo que desean, lo que necesiten. Este último punto que dice evaluamos para el desarrollo, lo vamos a ver como al final, porque es la diferencia que existe entre dos tipos de evaluaciones que se dan a lo largo del ciclo de programa. Ya, aquí tenemos un esquema que nos va a ayudar a pensar y a poder visualizar de mejor manera y de una manera más clara la forma en la que nosotros evaluamos la progresión personal. Ya, por una parte tenemos la evaluación del dirigente o la guiadora, ya, la cual tiene en consideración lo que le sucede al niño o a la niña en toda su otra parte que tiene que ver con su vida cotidiana. Para eso tiene que mantener una relación con sus papás, con las mamás, con la familia, con los profesores y profesoras, ojalá, con otros agentes que intervienen en su vida, como por ejemplo personas que le hagan talleres a los que asista, otro tipo de educación que tenga el niño, por ejemplo, no sé, pues si va a la iglesia, si está en catequesis o si está en alguna otra iglesia que no sea católica, intentar mantener una comunicación con todos estos otros agentes que intervienen en la educación del niño y la niña fuera de lo que son las actividades de Scout. Por otra parte tenemos la autoevaluación, que es la evaluación del niño, la niña o él o la joven, ya que es la evaluación que más vale, digamos, porque es como ellos mismos se han reconocido cómo va su desarrollo, qué experiencia han vivido, qué han aprendido, etcétera. Y esta autoevaluación al mismo tiempo se nutre por cómo lo evalúan sus pares en diferentes ámbitos de su vida y por sobre todo la evaluación de su equipo en donde el niño o la niña convive y trabaja constantemente, ya sea su colonia, su seisena, su patrulla, su comunidad o su equipo, que es como se llama en el clan. Entre todas estas evaluaciones, con el mismo niño o niña que se evalúa, hay un consenso sobre qué objetivos logró avanzar o cuáles le faltan, cuáles le son más complicados, cómo ha ido avanzando, etc. Teniendo en consideración que siempre lo más relevante es su propia evaluación sobre lo que él o ella van observando. Ya el dirigente o la guiadora jamás son un ente que juzga, sino que son un ente que acompaña, que guía, ya no que corrige como así dogmáticamente acerca de lo que el niño o la niña avanzó o no avanzó. Ya recordemos que esa evaluación, la autoevaluación que el niño o la niña tenga, aunque sea contradictoria con información que uno rescata, obtiene de otros agentes que tienen en su evaluación, o sea, en su educación, siempre lo que diga el niño o la niña, el joven o la joven de sí mismo es lo que prevalece, porque es lo que tenemos que considerar poco a poco para ir
cambiando su desarrollo para ir evolucionando, ¿ya? Para esto, la Asociación de Yay Scout tiene una serie de etapas que se llaman, que son insignias de la evaluación de la progresión personal, que se le entregan a los niños y las niñas mediante van observando y van cumpliendo ciertos como hitos dentro de su desarrollo, ¿ya? Estas etapas no se entregan siempre. O sea, no es como lo dijimos en algunos videos anteriores, no es que las personas o los niños y las niñas terminen un ciclo de programa y reciban una etapa, sino que esta etapa va más o menos relacionado con la edad que tengan los niños y las niñas y se entrega cuando hayan cumplido ciertos objetivos, que van relacionados obviamente con su ciclo de programa, pero no significa que cada vez que termina un ciclo de programa se tenga que entregar una etapa. Lo que se tiene que entregar o lo que se tiene que hacer cada vez que terminamos un ciclo de programa es un reconocimiento de los avances. Este reconocimiento ojalá que fuera en público porque así vale para decir que los niños y las niñas van evolucionando, desarrollándose, ya sea por un premio, ya sea con un abrazo, ya sea con una fiesta, cuando terminemos el ciclo de programa, por ejemplo, que celebramos. Ya celebramos que terminamos algo, cuando por ejemplo terminamos un proyecto en el que pusimos mucha energía y mucho énfasis para poder terminar y hacemos una celebración y nos felicitamos entre todos y todas que terminamos nuestro ciclo de programa. Eso es lo relevante, entregar un reconocimiento que los niños y las niñas avanzan, porque no necesariamente vas a avanzar con todos los objetivos que te propusiste para pasar a la siguiente etapa, sino que puedes que en un ciclo de programa avanzaste en 2, de los 10 que se propuso el niño, después avanzó en 3, después en 4, y así fue como cumpliendo los mismos objetivos que se propuso, o puede ser que incluso en un ciclo de programa se dé cuenta que los objetivos que se propuso no le son tan relevantes y quiere trabajar otros. Entonces, entre ese juego de que cambiamos las cosas, vamos notando cómo se va dando el desarrollo de los niños y las niñas. ¿Cómo se involucran, digamos, el ciclo de programa con el tema de la evaluación de la progresión personal? Lo tenemos en dos espacios específicos en donde podemos evaluar. Hay una evaluación que se llama para el desarrollo, que es una evaluación que se da constantemente. Es decir, es una evaluación que se da con respecto al objetivo que tenemos en el ciclo de programa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si el énfasis del ciclo de programa de la manada, ¿ya? De una manada, vamos a imaginar, es conocer nuestro país. Por ejemplo, los niños y las niñas no conocen mucho de su país, ¿ya? Y manifiestan un interés por hacerlo y quieren conocer flora y fauna de Chile. Entonces, el énfasis que existe es en el reconocimiento como de cuáles son los animales y las flores que existen en nuestro país. Ese es el énfasis. Los niños y las niñas piensan diferentes actividades para un ciclo de programa. Por ejemplo, una de sus actividades es ir al zoológico. Otra de sus actividades es tener un taller de flora de Chile. El otro es un taller de fauna de Chile. Hay otros niños que van a sacar especialidades, por ejemplo, en este tema. Hay niños que quieren su especialidad, por ejemplo, puede ser cuidado de animales, no sé, pues de cría menor, por ejemplo, que es una especialidad que tiene relación con los animales, entonces lo está viviendo en este ciclo de programa. Entonces, cuando vamos viviendo las actividades durante el ciclo de programa, los dirigentes y las guiadoras les van diciendo a los niños y a las niñas durante sábado a sábado, conversación tras conversación, etcétera, vamos evaluando y le vamos diciendo a los niños y a las niñas: oye, ¿sabes qué? Te aprendiste los 5 nombres que te querías aprender de los animales chilenos, lo has hecho súper bien, ahora te podrías aprender 3 más. O por ejemplo, a otro niño o a otra niña le podríamos decir: oye, ¿sabes qué? Yo creo que podrías tener una actitud distinta cuando hicieras el juego de los animales porque no lo estás aprovechando para poder aprender. Ya, por ejemplo, vamos diciéndole cosas a los niños y a las niñas durante el proceso de que se va dando el ciclo de programa, o sea, mediante el desarrollo. Mientras se va desarrollando el ciclo de programa, uno los va evaluando. En cambio, hay una evaluación distinta que se llama evaluación del desarrollo, que se da específicamente cuando cambiamos de ciclo. En este ciclo, en la etapa 0 y 4, que hablábamos delante, los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes, tienen un espacio específico
para evaluar todo lo que hicieron y se evalúan a sí mismos. Vamos a decir, nos sentamos y revisamos nuestros objetivos con nuestra patrulla, con nuestra seisena, con nuestra colonia, con nuestra comunidad, con nuestro equipo y evaluamos. ¿Qué aprendimos en general? ¿Cómo crecí? ¿Me desarrollé? ¿Cuánto me desarrollé? ¿Cuántos objetivos cumplí? Es un espacio específico que se da en sus reuniones de patrulla, en sus reuniones de equipo. En sus reuniones chiquititos ellos van evaluando su desarrollo. Se genera la evaluación del desarrollo mismo. Entonces, tenemos una evaluación que se da constante, que es para desarrollarse, y tenemos una evaluación específica que evaluamos qué hicimos, cómo avanzamos, evaluamos el desarrollo en específico. Tenemos entonces una evaluación que nos empuja a mejorar y tenemos una evaluación integral de cómo avanzamos. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro este tema porque igual es un poquito complejo de comprender, pero la idea central es con las que yo quiero que se queden con este tema es que existe algo que se llama evaluación de la progresión personal, que son los adultos y las adultas quienes acompañan a los niños y a las niñas, quienes van haciendo, como empujando que esto se desarrolle para que ellos lo tengan como evidencia y vayan notando su desarrollo, ¿ya? Y que estas evaluaciones tienen que ser constantes y más específicas aún cuando cambiamos de ciclo, porque estas evaluaciones del desarrollo son las que nos van a nutrir para poder comenzar un nuevo ciclo. Si no evaluamos la progresión personal de los niños y las niñas, es decir, no les ayudamos a que ellos se evalúen, se analicen y vean lo que necesitan, lo que les faltan, no van a tener de a dónde sacar actividades que ellos quieran realizar, porque van a estar haciendo actividades como en el aire que no van a nutrir necesariamente el desarrollo de los niños y niñas, y es decir, no van a estar haciendo aporte para el cumplimiento de la misión de nuestra Asociación de Guía y Scout de Chile y de nuestro movimiento en realidad, ¿ya? Si no generamos una evaluación de la progresión personal, si no trabajamos la evaluación de la progresión personal, estamos solamente haciendo juegos y actividades entretenidas, que sí son importantes, o sea, los niños y las niñas van por el juego y la actividad entretenida, pero de a poquito nosotros tenemos que ir logrando que ellos tengan en consideración esto y vayan siendo agentes de su propio desarrollo. Bueno, eso sería. Espero que si tienen alguna duda lo puedan dejar en el lugar en el que dejemos para esas dudas y puedan ser respondidas a la brevedad. Cariños, nos vemos pronto. Amigas y amigos, bienvenidos a la segunda sesión del curso inicial, versión online, componentes del método y clima educativo. Los objetivos de la sesión son los siguientes. Primero, identificar el concepto de método Scout. Segundo, reconocer por qué es un sistema de autoeducación progresivo y participativo. Tercero, conocer los componentes más relevantes del método, su articulación y la relación entre ellos. Y cuarto, conocer el concepto de clima educativo. Para ello, te dejo la siguiente interrogante. ¿Qué es el método Scout? Piensa por algunos segundos. Como ves, tal vez ya tengas alguna noción de lo que consiste o qué es el método Scout. Y si no es así, igualmente lo vamos a aclarar a continuación. Primeramente, y algo muy importante, es señalar que la misión del movimiento Guía Scout se cumple aplicando el método Scout, que los niños, niñas y adolescentes practican. Ya con esto dicho, podemos definir además que el método Scout es un sistema de autoeducación progresivo y participativo. Un sistema, puesto que son un conjunto de componentes que interactúan entre sí. De autoeducación, porque los niños, niñas y adolescentes aprenden por sí mismos a través de la acción.
Y progresivo y participativo, ya que se busca que los jóvenes siempre vayan avanzando y se desarrollen integralmente la interacción con los demás. Para comprender de mejor manera todo lo que se ha presentado hasta ahora y dar consecución a lo que sigue, es que te solicito puedas realizar la actividad número 1 para que puedas descargar y una vez realizada nos volvamos a encontrar en el segundo video. Bienvenidos nuevamente, espero hayan podido desarrollar la actividad propuesta llamada arroz con carne a la cacerola. A continuación revisaremos la actividad y la iremos conectando con el video. Pregunta número 1. Enumera todos los materiales e ingredientes que consideres necesitar para cocinar un arroz con carne a la cacerola. Allí, lo más probable que hayas colocado que necesitas la carne, la cebolla, la zanahoria, diente de ajo, taza de vino, sal, aceite, arroz, base para la carne, el agua, la cocina, el gas, la cacerola o también denominada olla, cuchara de palo, cuchillo y tenedor. O en su efecto, leña y fósforos, entre algún otro elemento que también pudiste haber considerado. Pregunta número 2. ¿Cuál de los elementos señalados consideras son esenciales para preparar el arroz con carne a la cacerola? Se podían 6. Por ello, los elementos principales eran la carne, el arroz, el agua, la cocina, la cacerola y el gas. Como te das cuenta, estos 6 elementos, si alguno llegase a faltar, no podría la comida denominarse o preparar el arroz con carne a la cacerola. Por ende, se consideran son fundamentales. Pregunta número 3. ¿Cuál de los elementos enumerados consideras no son fundamentales para realizar la preparación, pero ayudan o le agregan sabor? La respuesta correcta son todos aquellos ingredientes que le dan sazón a esta comida. Aliños y condimentos, por ejemplo, la cebolla, la zanahoria, el ajo, el vino, el aceite y la sal. O materiales que nos ayudan como la cuchara de palo, el cuchillo y el tenedor, que sin ser elementos esenciales nos aportan sabor a esta comida. Entonces, claramente no podríamos agregar un aliño irruptivo, como lo sería el vinagre o el azúcar, por ejemplo. ¿Que lo podrían echar? Claro que sí, pero ya dejaría de ser el arroz con carne con su sabor característico. Pregunta número 4. ¿Consideras que es importante la forma de combinar los ingredientes y por qué? Bueno, en la cocina siempre es importante la forma de combinar los ingredientes, puesto que en general los alimentos tienen diferentes tiempos de cocción. Imagina cómo habría quedado esto si lo hubiésemos echado a cocinar todo junto. Lo más probable es que la comida no tendría un resultado satisfactorio. Ahora, así como el arroz con carne lo conforman una serie de ingredientes y materiales, lo mismo sucede con el método Scout, que lo conforman una serie de componentes. A continuación, te invito a hacer un símil y mencionar algunos componentes del método Scout. Para ello, organízate mentalmente por algunos segundos y piensa qué elementos se te ocurren están presentes en el método Scout. Si deseas, puedes pausar el video y hacer una lista. Lo más seguro es que ya tengas algunas o varios elementos correctos.
Tal vez no con el nombre preciso, pero lo importante es que sepas a qué están referidos. Revisemos. El aprendizaje a través del juego y la aventura. El programa de jóvenes, sistema de actividades, objetivos educativos, aprendizaje por la acción, sistema de equipo, aprendizaje mediante el servicio, adhesión a la ley y la promesa, la presencia orientadora y estimulante de adultos, el marco simbólico, la vida en la naturaleza, ceremonias, desarrollo de especialidades, entre otras que también existen. Como ves, el método es una trama colorida y armónica que convocan componentes educativos de distinta naturaleza que operan como un todo articulado. Donde al igual que el arroz con carne a la cacerola, existen componentes que son principales, esenciales o fundamentales, que sin ellos no podría ser entonces el método Scout. ¿Se te ocurre cuál podría ser de los mencionados anteriormente? Reflexiona y escoge un máximo de 6. Para el método Scout se consideran los siguientes componentes como los principales, los cuales interactúan entre sí. Coteja con los que tú pensaste. Primero, los jóvenes, conformados en sistema de equipo, ya que el movimiento promueve la participación a través de pequeños grupos de niños, niñas y adolescentes, que es lo que nosotros conocemos como nuestras colonias, seisenas, patrullas, equipos y comunidades. Segundo, la presencia orientadora y estimulante de adultos, los que acompañan el desarrollo y el aprendizaje de los jóvenes, además de ofrecer su testimonio personal de vida. Tercero, el sistema de actividades. Recuerda que los niños, niñas y jóvenes llegan al movimiento por estas, para pasarla bien. Además, todo lo que se hace en Scout es mediante una programación de actividades. Cuarto, los objetivos educativos, que lo más seguro es que los jóvenes en el periodo introductorio al movimiento no conozcan de qué se trata, pero a medida que se vayan inmiscuyendo en este mundo, los van a ir conociendo, escogiendo y trabajando de manera personal en cada una de las actividades que se proponga y realice. Para ello, la Asociación Guía Scout de Chile te propone una malla de objetivos, que en su oportunidad podrás conocer o si deseas, la puedes solicitar a tu grupo o unidad en la que colaboras. El marco simbólico, que nos permite dar imagen visible al significado de los valores asumidos. Símbolos que además son apropiados a las distintas edades, que incentivan la imaginación, refuerzan la pertenencia y motivan el crecimiento personal. Por ejemplo, el cuento de Antú y Solciré o el libro de la selva para el caso de las ramas menores. También los símbolos de unidad, los símbolos de patrulla, el saludo, el uniforme, las insignias de progresión, por nombrar algunos. Y sexto, la adhesión a la ley y la promesa, a las cuales los jóvenes se adhieren de manera voluntaria, siendo ambos recursos donde se encuentran constituidos los valores de nuestro movimiento. Así entonces, los niños, niñas y adolescentes pueden inferir y personalizar estos valores a través de la ley y la promesa, haciéndolos propios a medida que crecen y van vivenciando sus actividades. Nos volvemos a encontrar. Hasta aquí ya hemos visto el concepto de método Scout. Hemos explicado por qué es un sistema de autoeducación progresivo y participativo. Y además hemos podido conocer los elementos del método y en especial aquellos que son fundamentales. Entonces,
A continuación analizaremos la articulación y relación que existe entre estos componentes. Tenemos, por una parte, los componentes que son esenciales, los que vimos en detalle en el video anterior, que son el equipo de jóvenes, los adultos que acompañan, el sistema de actividades, los objetivos personales, el marco simbólico y la ley y promesa. Por otra parte, tenemos los componentes que no son fundamentales, pero le agregan la alegría, el gusto, el sabor y la ayuda al método Scout, como pasó con el arroz con carne a la cacerola con los elementos como la sal y el aceite y otros, que sin ser principales le ayudaron y dieron sazón a la comida. Dentro de estos componentes tenemos el programa de jóvenes, servicio, naturaleza, el juego, la aventura, la motivación, el aprendizaje por la acción, las competencias, áreas de desarrollo, especialidades, trabajo, campismo, ceremonias y celebraciones, entre otras. Por último, señalar en esta parte que como adultos responsables somos llamados a no considerar elementos que no pertenecen a nuestro método Scout, puesto que dañan de alguna manera la esencia de este, o podrían incluso mermar la misión que tenemos como movimiento. Entonces, cada vez que tus jóvenes o tú vivan el método Scout, siempre ten presente que lo que se realice o programe no interfiera en el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y jóvenes. A continuación, profundizaremos sobre la articulación de estos componentes señalados recientemente, con énfasis en los que son esenciales. Primero son las personas. La atención central está en los equipos de jóvenes y los adultos que acompañan. Porque la atención central, como dije, son los intereses y las necesidades educativas de los jóvenes. Porque la interacción de los jóvenes mediante el sistema de equipos presente en todas las ramas que organiza el dinamismo del grupo informal de amigos permite convertirlos en una comunidad de aprendizaje. Y luego, la orientación de los adultos, representada por los animadores adultos y jóvenes adultos, que se ubican en la parte inferior de este gráfico, simbolizando de esta manera su actitud de apoyo educativo y orientador, y no de mando jerárquico. Y porque la relación interactiva de colaboración educativa y aprendizaje mutuo existe entre jóvenes y adultos, representada por los dos sentidos de las flechas verticales. Segundo, es lo que las personas quieren realizar y lograr, que son el sistema de actividades y los objetivos personales. En los equipos y en la unidad, todo se realiza mediante actividades que propician el descubrimiento para cada joven, de acuerdo al principio del aprendizaje por la acción. Se aprende a través de la vivencia. A los jóvenes se les propone que adopten objetivos personales, apropiados a su edad, los que son progresivamente establecidos por cada joven con participación de los integrantes de su equipo y del animador adulto encargado de acompañar su desarrollo. Por lo tanto, las actividades causan en los jóvenes experiencias personales, cuya secuencia progresiva y paulatina conducen al logro de estos objetivos, que además tienen un carácter educativo. Entonces, el sistema de actividades y objetivos constituye un programa de jóvenes en que se manifiestan diversos recursos educativos del movimiento, como lo son la vida en servicio, la vida en la naturaleza, la educación a través del juego y la aventura, entre varios otros. ¿Te das cuenta que hasta aquí podríamos ser parte de cualquier otro grupo de personas que se reúnen? Entonces, ¿qué nos hará diferentes? Claramente nuestro marco simbólico y nuestra ley y promesa. ¿Qué es lo tercero?
es lo que le da sentido a todo lo que se hace. A través de la ley, el cual es un código de conducta que expresa y propone valores a nuestros niñas, niñas y adolescentes, mediante un lenguaje acorde a su edad. Y la promesa, compromiso voluntario y personal de vivir de acuerdo a la ley. Y el marco simbólico, que constituye a dar una imagen visible al significado que tienen los valores asumidos. La riqueza de estos símbolos estimula la imaginación, que se cohesionan en torno a los principios y objetivos compartidos, que dan sentido de pertenencia a un grupo de iguales y brindan paradigmas que ofrecen como modelos a imitar. Más cercano a los jóvenes, puesto que en ocasiones es algo tangible y que es más fácil de visualizar y comprender. Entonces, la articulación y equilibrio entre los componentes es lo que le otorga al método su carácter propio. En el rombo, contenido en el gráfico que sigue, se puede distinguir esta interacción entre los componentes. Tenemos el equipo de jóvenes, el adulto que acompaña, el sistema de actividades, los objetivos personales, el marco simbólico y la ley y promesa. Y como te das cuenta, incluimos un nuevo concepto. Clima educativo. La interacción de todo lo que ocurre en una unidad Scout o guía, como resultado de la aplicación articulada del método Scout, produce un clima educativo. Aclarar que al referirnos unidad, guía y Scout, se entienda como las unidades de hombres y mujeres. El clima educativo, creado por el método Scout, las posibilidades se amplían al máximo y las constricciones se minimizan, generando una atmósfera en los jóvenes que viven los valores, aprenden y adquieren nuevas conductas, es decir, una especie de educabilidad inevitable, que desarrolla en los jóvenes su capacidad de cambiar. El conocimiento y la conciencia se amplía sin siquiera proponérselo. Es mucho más que una adhesión intelectual o afectiva. Es un estilo de vida que se incorpora, es decir, que se pasa por el cuerpo, marcando un modo de ser a cada joven. Es así como la riqueza de la convivencia en los equipos, la actitud acogedora de los animadores adultos, el atractivo de las actividades que se realizan, el desafío que representa los objetivos personales, los valores de la ley y las normas espontáneas que rigen la vida en común, el compromiso que genera la promesa, el sentido de propósito que otorga el marco simbólico, la atracción de la vida al aire libre, la alegría obtenida a través del servicio a los demás, los mecanismos democráticos utilizados en la toma de decisiones, la pertenencia que dan los símbolos, el significado de las celebraciones, de los juegos, los cantos, en fin, todo lo que ocurre como producto de la aplicación articulada del método Scout va construyendo progresivamente esta atmósfera especial que hemos llamado clima educativo. De ahí que el clima educativo producido por la aplicación completa del método Scout sea uno de los aportes más valiosos que el movimiento Guía Scout aporta a la educación de los jóvenes y a la educación en general. Darte las gracias. Espero te haya gustado la sesión y te dejo una tarea para que analices la información entregada. Bienvenidos a este curso inicial online, a esta primera sesión que se llama Conceptos Fundamentales. Como lo dice su nombre, vamos a conocer algunos conceptos que son propios de nuestro movimiento, de nuestra asociación, y para eso vamos a comenzar con los objetivos de la sesión. El primero dice presentar la naturaleza del movimiento tal como se desprende de su definición. Segundo, conocer la misión o propósito del movimiento. Vamos a indagar un poco más en eso. Considerar los valores del movimiento contenidos en principios que son parte de su constitución y que se expresan en la ley y la promesa. Y por último, comprender la ley y la promesa en su doble carácter. Primero, como código de conducta que manifiesta principios y valores, y también a la vez como una expresión de un compromiso que constituye el recurso central del método. Entonces tengo una actividad para ti.
Te invito y te desafío a que puedas construir la definición y la misión del movimiento, ambos por separado, con las siguientes palabras y frases que van a estar en la diapositiva siguiente, y teniendo siempre en cuenta que el objetivo de la actividad es que puedas plasmar tu historia y experiencia, es decir, que todo lo que has vivido se vea reflejado en lo que estás escribiendo. Estos son los conceptos para la definición y para la misión. La idea es que te tomes tu tiempo y cuando hayas terminado ambas, puedas continuar al siguiente video. Si lo requieres, la actividad va a estar en los anexos dentro de la plataforma. Bueno, después de esa actividad vamos a ver cuál es la definición y la misión de nuestro movimiento. Primero, la definición. Les recomiendo que con un lápiz vayan anotando en un papel quizás los conceptos que son más relevantes de esta definición para ustedes. Y dice: somos un movimiento educativo para jóvenes, complementario de la familia y a la escuela, de carácter voluntario, no político, abierto a todos, sin distinción de género, origen, raza o credo, en conformidad con la misión, los principios y el método concebidos por el fundador. ¿Ya? Son hartos conceptos, pero vamos a ir desglosándolos de a poco. Somos un movimiento educativo, sí, un movimiento educativo no formal, para jóvenes, explícitamente para jóvenes, y que es complementario a la familia y la escuela, porque, como dice esa frase, nosotros no vamos a venir a enseñar algo primordial por sobre lo que le está enseñando la propia familia o la escuela al o la joven. Es de carácter voluntario porque cada uno de los jóvenes decide, de los niños, niñas y jóvenes, decide entrar al movimiento porque ellos quieren. Es un movimiento no político. ¿Y qué quiere decir esto? No significa que sea un movimiento en el cual no hay política interna. De hecho, al contrario, estamos constantemente viendo la mejor forma de poder llevar nuestra asociación. Si no hubiese política, seríamos apolíticos, pero se define no político porque no es partidista. En el fondo no estamos abanderándonos por un partido o el otro, en términos nacionales. Es abierto a todos sin distinción de género, origen, raza o credo, es decir, puede llegar cualquier persona y la idea es que se sienta libre, ya que accedió a este movimiento de manera voluntaria. Y todo esto en conformidad con la misión, que la vamos a ver después, los principios también, y el método concebidos por el fundador. En el fondo todo esto tiene un origen. Por otra parte, la misión dice, es súper larga, la vamos a leer. Mediante la vivencia de valores espirituales, sociales y personales, la misión del movimiento es contribuir al desarrollo de los jóvenes, ayudándoles a alcanzar la plenitud de sus posibilidades físicas, intelectuales, éticas, emocionales, sociales y espirituales, para que participen en la construcción de un mundo mejor, donde las personas se desarrollen plenamente y jueguen un papel constructivo como miembros de sus comunidades locales, nacionales e internacionales. Ya, vamos desglosando. Primero, mediante la vivencia de valores espirituales, sociales y personales. Eso tiene que ver con los principios, lo vamos a detallar más adelante, pero lo importante es la palabra vivencia, ya, porque es el llamado a la acción un poco que ha hecho el guiismo y el escultismo por muchos años. Dice, la misión del movimiento es contribuir al desarrollo de los jóvenes. Claro, contribuye, da herramientas, ya en el fondo es un aporte, por eso la palabra contribución es tan importante, ayudándoles a alcanzar la plenitud de sus posibilidades físicas, intelectuales, éticas, emocionales, sociales y espirituales. En el fondo, hay muchos conceptos y me gusta mucho la palabra plenitud, me gustaría que se quedaran con eso porque hace referencia a que es la plenitud personal. No hay una vara a la cual uno tenga que llegar, sino que es una vara personal, no es una vara que se tenga que comparar con los demás, es alcanzar la plenitud de sus posibilidades personales. Dice, para que participen en la construcción de un mundo mejor. Eso que siempre decimos que suena un poco cliché, pero es verdad. En el fondo estamos desarrollando personas
que van a jugar un papel constructivo, como dice ahí, como miembros de sus comunidades locales, nacionales e internacionales. O sea, finalmente estamos formando agentes de cambio, ya personas que van a construir un mundo mejor desde lo que son, desde esa contribución que tuvo el movimiento, desde sus posibilidades físicas, intelectuales, éticas, y que van a ser agentes de cambio para la sociedad, para el mundo. ¿Y qué se entiende por principios? Bueno, una definición es norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Claro, son líneas a seguir y el movimiento tiene 3 principios fundamentales: los principios espirituales, los sociales y los personales. Vamos a ir detallando cada uno de ellos. Y el primero tiene que ver con los principios espirituales. Dice: buscando llegar a ser personas autónomas, solidarias, responsables y comprometidas, reconocemos tener deberes para con Dios, entendidos como adhesión a principios espirituales, lealtad a la religión que los expresa y aceptación de las responsabilidades derivadas de nuestras creencias y convicciones personales. Y en el fondo los principios espirituales tienen que ver con una aceptación de las responsabilidades derivadas, como dice, de las creencias y las convicciones personales. Al final tiene que ver cómo yo me desenvuelvo con la espiritualidad personal, con esa motivación que tengo para levantarme día a día. Puede estar expresada en un quehacer, en una religión, pero siempre en algo, en una motivación intrínseca, en una motivación personal. Luego tenemos los principios sociales, que dicen: con el mismo propósito, que se refiere a la misión del movimiento, nos comprometemos ante los demás, los y las demás, siendo leales con nuestro país, en armonía con la promoción de la paz, la comprensión y la cooperación en el plano local, nacional e internacional. Participamos en el desarrollo de la sociedad, respetando la dignidad de la humanidad y la integridad de la naturaleza, y promovemos la familia, estructura base de la organización social y espacio educativo privilegiado que forma valores para la vida. Y este principio, como lo dice su nombre, está ligado a todo lo social, a la sociedad, a cómo yo me comprometo con los y las demás, con el plano local, que puede ir directamente relacionado con lo más cercano, lo que me rodea, pero también pasando por mi contribución con el país, con lo nacional e incluso más allá, con lo internacional, ¿ya? Siempre respetando la dignidad humana, la integridad de la naturaleza, promoviendo un espacio seguro, pero tiene que ver con eso, con el compromiso social. Y por último tenemos los principios personales, ¿ya? Que dice: asumimos nuestros deberes para con nosotros mismos, siendo responsables de nuestro desarrollo como mejores personas y viviendo los valores contenidos en nuestra ley y promesa, a las que adherimos voluntariamente. Bueno, y los principios personales, como lo dice su nombre, tienen que ver con nosotros mismos, con nosotros mismas. Es asumir que tenemos deberes para con nosotros, ¿ya? Tiene que ver con ser responsables en nuestro manejo con las demás personas desde lo que nosotros somos. Y para eso vivimos los valores que están contenidos en nuestra ley y en nuestra promesa, ambas adheridas voluntariamente por cada uno, por cada una. Entonces, si tomamos los principios espirituales, los principios sociales y los principios personales, nos damos cuenta que si nosotros los mezclamos, vamos a estar contribuyendo directamente a formar jóvenes que sean agentes de cambio, que participen en la construcción de un mundo mejor. O sea, finalmente, los principios de nuestro movimiento están actuando constantemente en lo que hacemos semana a semana con nuestros niñas y jóvenes. Ya nosotros estamos constantemente ayudando a que ellos tengan herramientas personales, herramientas sociales para con los y las demás, y también herramientas espirituales que los motiven a que día a día, y en el fondo por medio de Scout, semana a semana, tengan motivaciones personales que pueden iniciar de manera muy pequeñita, pero se pueden transformar
en grandes motivaciones para hacer cambios grandes, ¿ya? Para poder día a día seguir aportando en la construcción de este mundo mejor. Sabemos que un valor es todo aquello que no nos deje indiferentes, ya sea porque satisface nuestras necesidades o se destaca por su dignidad. Ya esa vendría siendo como una definición. Y esto determina harto cómo se van a desenvolver las personas. Ya los valores tienen una particularidad, y es que un valor siempre va a ser distinto para cada persona porque va a tener una vivencia interna. ¿Ya? Cada persona puede ver los valores desde su perspectiva, y su historia va a hacer que tenga una definición distinta para él o para ella. Entonces, lo que hace nuestro movimiento es, como un sistema educativo, proponer a todos sus miembros, jóvenes y adultos, que se construya una jerarquía personal de valores. En el fondo, que por medio de la ley y promesa, ellos y ellas sean capaces de decir, ok, para poder contribuir al mundo, para poder ser un agente de cambio y poder construir un mundo mejor, lo que yo voy a hacer es vivir mis principios espirituales, sociales y personales de la siguiente forma. Y en el fondo uno se construye una jerarquía personal de valores que tiene una particularidad de que finalmente se hace de manera implícita. O sea, no es como que yo llegue, ok, esta semana voy a trabajar tal valor, sino que el llamado a la acción, el compartir con otras personas, el estar constantemente creciendo, me permite ir trabajando estos valores de una forma implícita, como lo dije antes. Y por otra parte está el compromiso. El compromiso que se materializa a través de la promesa. Entonces tenemos dos cosas. Una es la ley, que propone a los jóvenes y guiadoras y dirigentes ser dignos y dignas de confianza, ser leales, serviciales, como lo dice, y poder llevar todo eso a la acción, y la promesa, que nos permite comprometernos ya para poder vivir estos valores que tiene la ley, y comprometernos por un motivo que puede ser personal, social o espiritual. Entonces hay que tener en cuenta que la ley y la promesa vienen siendo un rasgo muy particular de nosotros como guías y scouts. Ya es algo que nos caracteriza. Y es porque esta jerarquía de valores es un rasgo propio de nosotros, es casi un distintivo. ¿Ya? En el fondo viene a generar un sentido de pertenencia, una identidad propia, y por eso es que siempre se menciona la ley y la promesa en diversas situaciones. Vamos a ir revisando cada una de ellas. Primero tenemos la ley guía o ley scout, y ahí están los 10 artículos. Es digna o digno de confianza, es leal, sirve sin esperar recompensa, comparte con todos y todas, es alegre y cordial, protege la vida y la naturaleza, es responsable y nada hace a medias, es optimista, cuida las cosas y valora el trabajo, es coherente en su pensamiento, palabra y acción. Entonces, finalmente, por medio de esta ley, podemos construir este marco regulador, este código de conducta que nos ayuda a manifestar estos principios y valores del movimiento. Y por otra parte tenemos la promesa guía, la promesa scout, que dice: por mi honor prometo hacer cuanto de mí dependa para cumplir a Dios, amar a mi familia, ayudar a los demás, servir a mi país, trabajar por la paz y vivir la ley guía o la ley scout. Y como se podrán dar cuenta, los que la han escuchado antes, ha cambiado harto. Pero esto tiene que ver un poco con el avance generacional, con el cambio de las cosas en nuestra sociedad, y tiene partes importantes como buscar a Dios, que en el fondo tiene que ver con la espiritualidad, amar a mi familia, ayudar a los demás,
servir a mi país, que tiene que ver con lo social. Y bueno, todo el principio espiritual que tiene que ver con vivir la ley, con hacer cuanto de mí dependa, con ser responsable conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, para ir cerrando, luego de haber revisado todos estos conceptos, la invitación es a no olvidar nunca nuestra misión. Ese es el centro de lo que hacemos semana a semana, que es, en simples palabras, formar agentes de cambio para la sociedad y para el mundo. Ojalá que todos los esfuerzos, todo el corazón que le ponemos a las cosas se vea reflejado en nuestra misión. Entonces, repasemos los objetivos. Presentamos la naturaleza del movimiento tal como se desprendía de la definición. Sí, revisamos la definición. Conocimos la misión, el propósito del movimiento también. Revisamos también los valores del movimiento a través de los principios y cómo estaban constituidos en la ley y la promesa. Y comprendimos que la ley y la promesa eran un código de conducta, pero a la vez también un compromiso personal y central del método. Entonces, ya habiendo revisado todos los contenidos, les doy las gracias por haberme escuchado. Esta fue la sesión 1 del curso inicial online, Conceptos Fundamentales. Les dejo una actividad opcional dentro de los anexos y también los invito a que continúen con la próxima sesión. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión del curso inicial, donde hablaremos del programa de jóvenes. Hemos comenzado esta sesión con una gran pregunta a la que ustedes pudieron dar respuesta, y antes de revisar estas respuestas vamos a ver los objetivos que nos planteamos para esta sesión. Primero tenemos el conocer el concepto de programa de jóvenes. Posteriormente vamos a conocer la propuesta de objetivos educativos con base en 6 áreas de crecimiento o desarrollo. También reconocer la importancia de las actividades, sus características y su relación con la experiencia. Y finalmente el reconocer las características transversales del programa de jóvenes. Ahora, regresemos a la pregunta inicial. ¿Qué es el programa de jóvenes? De sus respuestas a la pregunta con la que iniciamos esta sesión, podemos destacar algunos conceptos. El primero de ellos, actividades, el que más se repitió. Este de la mano con objetivos. También otro de los conceptos que se vieron mucho en las respuestas, aprendizaje por la acción. Participación. Y también vimos por ahí conceptos como educación para la vida. También se asocia a programa de jóvenes otros conceptos como por ejemplo ciclo, planificación, organización, cronograma de actividades, sistema educativo, sistema progresivo. Y como veremos en la siguiente lámina, casi todos estos conceptos están incluidos en la definición de programa de jóvenes. Aquí podemos ver que nuestra definición nos dice que el programa de jóvenes es uno de los principales componentes del método Scout y consiste en un sistema progresivo de objetivos y actividades que se construyen y realizan en base al principio de aprendizaje por la acción y con la participación activa de niños, niñas y jóvenes. Y aquí hay una palabra muy importante, objetivos. ¿A qué nos referimos nosotros con objetivos en Guías Scout de Chile? La propuesta de Guías y Scout de Chile son una serie de objetivos educativos que abarcan 6 áreas de crecimiento del ser humano y que en esta misma sesión más adelante vamos a revisar. Por ahora, vamos a revisar las características que tiene esta propuesta. Los objetivos educativos se presentan por rama, con el fin de que estos sean pertinentes de acuerdo a la edad de los niños y jóvenes. Cabe destacar que las unidades menores e intermedias están ordenados en 2 grupos por los años que abarcan estas ramas. Otra de las características que tiene la propuesta es que los objetivos que se presentan se personalizan de acuerdo a los intereses personales de las niñas, niños y jóvenes, es decir, cada golondrina, scout o caminante puede tomar esta propuesta exactamente como se presenta, puede modificarla o puede optar por otros desafíos a cumplir de acuerdo al área de crecimiento que está trabajando. Es importante que de ser modificada o cambiada la propuesta,
debemos procurar que los niños y jóvenes se propongan objetivos acordes a la propuesta valórica del movimiento y que promuevan el crecimiento progresivo hacia la madurez. Al hablar de objetivos educativos no nos estamos refiriendo a un plan de estudios estandarizado o que nos vamos a centrar solo en los objetivos de las actividades que realizamos con ellos. Nos referimos a una propuesta de educación para la vida que está declarada en nuestro proyecto educativo y que se vivencia transversalmente en la progresión de cada niña, niño y joven, finalizando con los objetivos terminales y con el perfil de egreso de la y el caminante. ¿Y cuáles son las áreas de crecimiento de la propuesta? Seguramente ustedes ya deben estar recordando algunas. Estas áreas de crecimiento o de desarrollo fueron consensuadas tras el estudio de múltiples teorías e interpretaciones en relación a la estructura de la personalidad del individuo. Y el movimiento, en base a su propia experiencia, optó por esta propuesta que define 6 áreas de crecimiento o desarrollo y que tienen concordancia con los estudios que se han realizado a lo largo de la historia sobre la naturaleza humana. ¿Cuáles son estas áreas? La corporalidad, que reúne objetivos relacionados con la identidad corporal, su funcionamiento, desarrollo y la responsabilidad por el autocuidado. El carácter, cuyos objetivos procuran fortalecer la voluntad para actuar permanentemente de acuerdo a los valores que se consideran correctos. También tenemos el área de la espiritualidad. Estos objetivos acompañan la búsqueda de la trascendencia de la vida humana como respuesta ante el misterio de su origen, naturaleza y destino. También tenemos el área de la creatividad, que plantea objetivos que estimulan la capacidad de usar el conocimiento adquirido de manera original y relevante. Está también el área de la afectividad, donde estos objetivos buscan lograr un tránsito armónico hacia la autonomía personal, integrando la vida afectiva en el comportamiento. Y finalmente tenemos el área de la sociabilidad, donde estos objetivos atienden al desarrollo de la dimensión social de la personalidad, con énfasis en el aprendizaje y la solidaridad. Conociendo el significado del programa de jóvenes, también conocimos la propuesta de objetivos educativos para promover el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes. Nos preguntamos si ellos llegan a nuestros grupos porque quieren cumplir objetivos o lo que les atrae son nuestras actividades. En la segunda parte de esta sesión hablaremos precisamente de eso. Hablaremos de las actividades. Hola, nos encontramos nuevamente para seguir aprendiendo acerca del programa de jóvenes. En la primera parte de nuestra sesión nos preguntábamos si los niños y jóvenes llegan a nuestros grupos por cumplir objetivos o llegan atraídos por nuestras actividades. Para dar respuesta a esta pregunta, observamos un video de una actividad llamada Desafío de la Soga y te pedimos que te centraras en las personas que participaban de la actividad. Esto nos servirá de insumo para los objetivos y contenidos de esta segunda parte de la sesión. Revisemos cuánto hemos avanzado. En la primera parte ya conocimos el concepto del programa de jóvenes y conocimos la propuesta de objetivos educativos con base en las 6 áreas de desarrollo. En esta parte vamos a reconocer la importancia de las actividades, sus características y su relación con la experiencia, y además reconocer las características transversales del programa de jóvenes. Ahora, regresemos a nuestra interrogante. ¿Cómo unimos las actividades a los objetivos? La respuesta a esta interrogante es sencilla. Los niños, niñas y jóvenes llegan a nuestros grupos por las actividades. Es por ello que nosotros somos quienes debemos promover que cada una de las actividades permita que ellos se planteen objetivos. El tránsito entonces es que vamos desde las actividades hacia los objetivos. Aquí podemos ver un pequeño lobato que ve un muro de escalada y se atreve a participar en él para llegar a la cima. Sin embargo, quiere hacerlo solo, sin ayuda. Es allí donde debemos fomentar que este lobato se plantee desafíos para lograr llegar a la cima. Tal vez uno de estos objetivos para este lobato sea trabajar en equipo, aprender de las técnicas de escalada o a medir los riesgos que puedan tener sus acciones. Aquí podemos ver que la guiadora ha compartido con la manada sus conocimientos y técnicas
y se ve que los lobatos participan mucho más seguros aplicando todo lo aprendido. Esto es lo que llamaremos aprendizaje por la acción. Volvamos al desafío de la soga. Te invito a que recuerdes este video donde se desafiaba a un grupo de personas a tomarse de una soga que estaba unida desde sus extremos y que formando un círculo se levanten todos al mismo tiempo. Te pedimos también que te concentres en los participantes de la actividad y que observes sus actitudes y reacciones. Ahora las interrogantes que surgen son las siguientes. ¿Cuál crees que eran los objetivos de esta actividad? Veamos los objetivos a continuación. Principalmente, se trabajaba en la coordinación del equipo y en la toma de decisiones. Entonces, lo que observábamos era quiénes eran los líderes en esta actividad, qué tan rápido podían resolver el desafío, quiénes tenían una mayor capacidad de escucha, ¿existe en el equipo capacidad de autocrítica? Como puedes observar, eran muchos los objetivos que podíamos plantearnos para una actividad muy sencilla. Sin embargo, al observar las actitudes de cada uno de los participantes, podemos notar que la experiencia que cada persona vivió es completamente diferente. Vamos a hacer una breve síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. El programa de jóvenes son un grupo de actividades. Todas sus actividades entregan experiencias que permiten que cada persona pueda lograr sus objetivos personales. Nuestro foco, entonces, está en las actividades. Por ejemplo, en el desafío de la soga veíamos que todos podían tener distintas experiencias después de desarrollar esta actividad. Por lo tanto, es sumamente importante la actividad que nosotros vamos a realizar. Aquí surge inmediatamente una nueva pregunta. Nos preguntamos si en nuestro programa podemos incluir todo tipo de actividades. ¿Hay algunas más importantes que otras? Vamos a distinguir dos clasificaciones de actividades. Tenemos las actividades fijas, que tienen como característica principal que son de una misma forma, relacionadas a un mismo contenido, se realizan continuamente y contribuyen de manera general al logro de los objetivos. Y las variables, que utilizan formas variadas, se refieren también a contenidos muy diversos, no se repiten constantemente y contribuyen al logro de determinados objetivos educativos. Para hacer más sencilla esta distinción, veremos algunos ejemplos. Aquí presentaremos algunos ejemplos de actividades, tal vez tú puedas recordar muchas más, pero trabajaremos con estas. Tenemos la limpieza de una plaza, colores, aniversario de grupo, campamento de verano, taller de primeros auxilios, taller de slackline, aniversario de patrulla, una campaña de manejo de residuos, raid costero o una actividad con la manada. Vamos a dividir el panel y vamos a clasificar entre las actividades fijas y las actividades variables. Aquí vamos a comenzar con un ejemplo de actividad fija, una actividad que siempre realizamos constantemente. Vamos a poner aquí entonces campamento de verano. Y así vamos a ir seleccionando cada una de las actividades que pusimos aquí. Por ejemplo, esta campaña es una actividad variable. Responde al interés de a lo mejor una de las personas de nuestra unidad. El aniversario de patrulla, una actividad que permanentemente estamos realizando. Por lo tanto, es una actividad fija. La actividad con la manada, también una actividad variable, ya que puede plantearse en un determinado momento. Luego tenemos el aniversario de grupo como una de las actividades fijas. Vamos a clasificar el raid costero como una actividad variable. También la mayoría de los talleres pertenecen a estas actividades variables, así que ponemos aquí el taller de primeros auxilios. En actividad fija, colores, que permanentemente tenemos colores en todas nuestras actividades. Y finalmente, estas dos que nos quedan,
el taller de slackline lo ponemos como una actividad variable y la limpieza de la plaza también la clasificamos como una actividad variable. Ya hemos aprendido entonces la diferencia entre las actividades fijas y las variables, y esta clasificación nos va a ayudar para que cuando elaboremos nuestro programa de actividades seamos capaces de tomar en cuenta algunas cosas muy importantes. Dentro de ellas, tener en cuenta que haya un justo equilibrio entre las actividades fijas y las actividades variables. No es recomendable que un programa esté cargado de actividades fijas, porque estaríamos centrando nuestro quehacer solamente en nuestra organización y nos olvidaríamos un poco de los intereses de los jóvenes. Tampoco es recomendable hacer solo actividades variables, porque estaríamos respondiendo solo a los intereses que son múltiples de los jóvenes y pudiéramos olvidar nuestra esencia o nuestro sello. Ahora los quiero invitar a que hagamos una síntesis de todo lo vivido en esta sesión. Y para ello vamos a revisar los rasgos transversales del programa de jóvenes. Estas son condiciones que deben darse en todas las ramas. El programa de jóvenes es un componente del método centrado en el aprendizaje por la acción. Está compuesto por actividades que generan experiencias y conducen al logro de objetivos. La participación de los niños y jóvenes es esencial. La evaluación de la progresión es en base a los objetivos que han personalizado los jóvenes. Y finalmente que los adultos son los guardianes del marco valórico que debe estar presente en todas las actividades. Ya finalizando nuestra sesión, los queremos invitar a que no te olvides de descargar el documento de apoyo para el participante, donde están todos los contenidos que vimos en esta sesión. También los invito a que avancen a la sesión 4, donde podrán conocer todo lo relativo al ciclo de programa y la progresión personal.